estimados participantes, tengan ustedes muy buenas noches. Les saluda Carmen Mandare, licenciada en Enfermería y docente de la Institución Educativa Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales. Esta noche hemos preparado una ponencia titulada El ruido y sus efectos en la salud. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo funciona el oído? ¿Han sentido alguna molestia en el oído? Quizás cuando han viajado a una zona de altura en la sierra de nuestro país. Al día siguiente de haber estado en una discoteca al costado del parlante a todo volumen. Los jóvenes de nuestras carreras de química industrial, mecánica automotriz, mecánica de producción, que su labor es estar cerca a máquinas muy ruidosas. ¿Saben cómo protegerse sus oídos? Vean nuestra ponencia completa y van a aprender un poco más del oído y cómo deben cuidarlo. Tenemos un invitado muy especial, el doctor Rodolfo Vadillo, que es médico otorrinolaringólogo, especialista en audiología laboral. En esta primera parte les voy a exponer sobre lo que es la anatomía del oído. El oído es el órgano encargado de recoger los sonidos, procesarlos y mandar las señales sonoras al cerebro. Tiene dos funciones principales, la audición y el equilibrio. Con esta gráfica sencilla les voy a explicar las diferentes partes del oído. Lo podemos dividir en tres partes, oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo está compuesto por el pabellón auricular, el canal auditivo externo. El oído medio está conformado por la membrana timpánica, la cadena de huesecillos. La cadena de huesecillos está formada por tres huesitos, martillo, yunque y estribo. Y el oído interno, por último. El oído interno tiene dos porciones, una porción posterior, que es la encargada del equilibrio. Aquí está, porción posterior encargada del equilibrio, y la porción anterior encargada de la audición. En la porción anterior encontramos a la cóclea, que es la que va a transmitir la información sonora a la corteza cerebral auditiva. ¿A través de quién? A través del nervio auditivo. Entonces ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo se forma el fenómeno de la audición? Mientras que yo les estoy hablando, en el aire se están creando ondas sonoras. Estas ondas sonoras son captadas por tu pabellón auricular. El pabellón auricular conduce las ondas sonoras a través del canal auditivo externo. Las ondas sonoras llegan al final del canal auditivo externo. Aquí se encuentra la membrana timpánica. La hacen vibrar. Esta, a su vez, hace vibrar a toda la cadena de huesecillos. Recuerda que aquí encontramos tres huesecitos que están articulados y funcionan como uno solo. El último huesito, que es el estribo, transmite esta vibración a la cóclea a través de la ventana oval. Estas vibraciones en la cóclea son transformadas en impulsos nerviosos, en impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos son enviados a la corteza cerebral auditiva a través del nervio auditivo. Ahí está. El nervio auditivo que lleva la información hacia la corteza cerebral auditiva. Listo. Recordamos entonces, pabellón auricular y conducto auditivo externo conforman el oído externo. Pabellón auricular y conducto auditivo externo conforman el oído externo. Membrana timpánica y cadena de huesecillos conforman el oído medio. Cóclea, nervio auditivo y corteza cerebral auditiva conforman el oído interno. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar de la hipoacusia. ¿Qué es la hipoacusia? Es la disminución de la capacidad auditiva. Vamos a ver hoy día la clasificación según la localización de la lesión. Hipoacusia conductiva o de transmisión, cuando la lesión está ubicada en el oído externo o en el oído medio. Hipoacusia neurosensorial o de percepción, cuando la lesión esté ubicada en el oído interno. E hipoacusia mixta, cuando se tenga de las dos, de hipoacusia conductiva y también hipoacusia neurosensorial. Aquí tenemos lo mismo, pero un poco más explicado, de una manera más didáctica.
Hipoacusia conductiva dijimos cuando la lesión se encuentra o bien en el oído externo o bien en el oído medio. Entonces la lesión puede estar en el pabellón auricular, puede estar en el canal auditivo externo, puede estar en la membrana timpánica o en la cadena de huesecillos. Si la lesión está ubicada en cualquiera de esas estructuras, hablamos de una hipoacusia conductiva. Hipoacusia neurosensorial, cuando la lesión se encuentra ubicada en el oído interno, es decir, puede estar en la cóclea, en el nervio auditivo o en la corteza cerebral auditiva. Estas son las posibles causas de una hipoacusia conductiva. En el caso 1, vemos a un niño que ha sufrido una malformación congénita, ha nacido con una microtia, es decir, no se ha desarrollado completamente el pabellón auricular, y una atresia, es decir, el canal auditivo externo está ausente o está cerrado. Entonces, por ahí no van a poder ingresar las ondas sonoras, ¿no es cierto? En el caso número 2, vemos cerumen impactado. Se ha formado cerumen, se ha solidificado, ¿no?, en el canal auditivo externo, y también van a impedir el ingreso de las ondas sonoras. En el caso número 3, vemos una perforación del tímpano. Esta perforación del tímpano se puede deber a una infección del oído o algún traumatismo. En todos estos casos, tiene que ser evaluado por el médico especialista, por el médico otorrinolaringólogo. Y ahora vamos a hablar de las causas de la hipoacusia neurosensorial. Dijimos que es alguna lesión en alguna de las estructuras del oído interno. Puede ser alguna lesión en la cóclea, en las células ciliadas que van a transmitir los impulsos nerviosos al nervio auditivo, una lesión en el nervio auditivo o una lesión en la corteza cerebral auditiva. Les voy a enseñar un videito, les voy a pasar un video que les va a mostrar de una forma más didáctica cómo se produce la hipoacusia neurosensorial. La hipoacusia neurosensorial es el resultado de una alteración en el oído interno. La hipoacusia neurosensorial se produce cuando las células ciliadas de la cóclea están ausentes o dañadas. Estas células ciliadas son las responsables de producir las señales eléctricas precisas que el cerebro necesitará para interpretar el sonido. Cuando estas células ciliadas están ausentes, el resultado es una pérdida auditiva. Cuando solo están ausentes o dañadas algunas células ciliadas, la hipoacusia se clasificará de leve a moderada. En estos casos, un implante de oído medio que haga vibrar las estructuras móviles del oído interno o un audífono convencional pueden ser una solución viable. Algunas personas tienen una pérdida auditiva solo en las altas frecuencias, también conocida como hipoacusia parcial. En estos casos, únicamente se encuentran dañadas las células ciliadas localizadas en la base de la cóclea. En la parte más interna de la cóclea, el ápex, las células ciliadas responsables del procesamiento de los tonos graves están intactas. La combinación de la estimulación eléctrica y acústica, o EAS, ha sido desarrollada específicamente para estas personas, ya que maximiza la utilización de su audición natural residual. Cuando las células ciliadas de la cóclea están completamente ausentes o dañadas, la persona sufre una hipoacusia de severa a profunda. Para muchas personas en estas condiciones, un implante coclear puede ser la mejor solución. Hasta aquí llega mi participación. Le voy a dar pase a un gran médico, el doctor Rodolfo Vadillo, especialista, otorrinolaringólogo, consultor de audiología laboral y director médico del Instituto de Audiología Laboral. Bienvenido, doctor Rodolfo. Muy buenos días. Vamos a conversar el día de hoy con el tema de el ruido y sus efectos en la salud. Esto como parte del Exprotec 2020, en Enfermería Técnica, la edición número 22. Agradezco muy sinceramente a la licenciada Carmen Mandaré por esta invitación tan especial realmente para poder conversar con ustedes de un tema al cual yo como otorrinolaringólogo prácticamente dedico muy buena parte de mi tema laboral, de mis tiempos profesionales para el tema de lo que es todo lo relacionado con el ruido y sus efectos en el ser humano, ¿no?, en la persona, en el paciente, en el trabajador, por ejemplo, ¿no? Y en realidad en cualquier persona, porque todos de una u otra manera estamos completamente
estamos completamente expuestos a diversos tipos de ruidos. Muy bien, entonces voy a tratar de hacer una explicación lo más, digamos, lo más general posible. Espero que sea de interés para ustedes y sobre todo que sea de una buena aplicación para entender que nuestros oídos merecen un cuidado especial, tan igual como puede merecer nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestro hígado, nuestro pulmón. Los oídos también son unos órganos muy nobles y muy sensibles, y uno de sus agresores más intensos, sin duda, es el ruido ambiental, y en particular podría decir que es el ruido de tipo laboral, ¿no? O sea, no es muy difícil darse cuenta. En las calles vemos a los trabajadores que están perforando y muchas veces no tienen una protección adecuada. Entonces, eso, de todas maneras, querramos o no, va a ocasionar en la persona, en el paciente, en este caso en el trabajador, una alteración en su estructura auditiva y por lo tanto en su función de audición y saber comprender las palabras, ¿sí? Muy bien, entonces continuamos con lo dicho por la licenciada en la parte previa, que tiene que ver con los temas de los tipos de hipoacusia, ¿no? La anatomía auditiva, y hay que entender, para solamente consolidar un poco lo muy bien manifestado por la licenciada, es que el ruido, ¿no es cierto?, como una estructura física, una estructura sonora, dentro de la estructura auditiva, el órgano que se compromete seriamente en la función es la estructura llamada cóclea, ¿sí? La cóclea es una estructura que está localizada en la parte interna del oído. Por lo tanto, la hipoacusia que un trabajador, por ejemplo, va a tener es una hipoacusia llamada de tipo neurosensorial, porque esa hipoacusia es una afectación del ruido en el oído interno de la persona, ¿sí? Lamentablemente, esta pérdida de audición por compromiso del ruido es una lesión de naturaleza no reversible. Ese es el gran problema. Por eso que una persona cuando ya tiene años expuesto al ruido y quiere recuperar esa audición, pues lamentablemente no hay forma no hay medicamentos, no hay preventivos, porque ya sucedió el evento. Ahí lo único que le queda por hacer es básicamente tratar de recuperar de audición bajo mecanismos rehabilitadores. 2 puntos, los famosos audífonos medicados, siempre y cuando sea el paciente una persona candidata a ese tipo de audífonos, los cuales no son todos, lamentablemente. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a conversar el día de hoy lo mejor posible, ¿sí? Muy bien. El ruido, entonces, como ya lo hemos mencionado, es un sonido, en realidad es un sonido, pero que tiene características muy peculiares. Por ejemplo, yo podría comparar, vamos a comparar, ¿no? 10 trabajadores que están en una obra, ¿no? Perforando, usando su moladora, o un martillo neumático, ruidos de una obra civil, ¿no? Una construcción de una casa, una construcción de no sé, pues, de un pequeño puente, lo que ustedes quieran. Y compárenlo con, digamos, estar expuestos a un sonido de una orquesta musical. Vamos a hacer esas comparaciones, ¿sí? Yo voy a un teatro y me pongo a escuchar una música, ¿no? Probablemente el volumen de ambos sonidos, entre comillas, el volumen sea similar. Probablemente, ya póngale 100 decibeles, 120 decibeles, pero hay una gran diferencia, ¿no? Porque el ruido que ocasiona un aparato, un instrumento musical, por decirlo así, es un sonido que, si bien es cierto, está a un alto nivel de volumen, ¿no? De decibelios. Sin embargo, hay una característica que lo hace muy diferente al ruido que proviene de un taladro, por ejemplo, ¿no? Que es lo que nosotros solemos llamar como una característica llamada de disarmonía. Los sonidos armónicos provienen generalmente, pues, de un sonido bien estructurado, ¿no? Pero imagínense un sonido de una perforadora, eso no tiene ningún tipo de organización. Entonces, esa no organización es lo que llamamos disarmonías. Entonces, un ruido es un sonido, pero disarmónico, ¿no? En cambio, la música es un sonido de alta intensidad también probablemente, pero armónico. Entonces, un sonido armónico versus un sonido disarmónico o desorganizado, el que ocasiona mayor cantidad de problemas sin duda es el sonido desorganizado, conocido mayormente eso como ruido. Entonces, sonido con ruido no son iguales. Un sonido generalmente es una estructura organizada y un ruido es una estructura
completamente disarmónica. Y eso es lo que lamentablemente causa daño. Y eso es lo que uno ve en los trabajadores, en las industrias, en los operarios, no sé, pues de plásticos, de botellas, en los fabricadores de vidrios, ¿no? En la construcción, en la mina, en la empresa minera, ¿no? Imagínense un socavón dentro de una superficie, fuera de una superficie, mejor dicho, y a los trabajadores que usan pues, los perforadores, ¿no? Que usan los sopletes, los ventiladores que hay alrededor, o sea, ruidos al por mayor. Muy bien, entonces ya les he dado un panorama de lo que sería un ruido y lo que sería un sonido. Entonces acá en adelante lo que se va a conversar es sobre el ruido, ¿no? Entonces, ese ruido, dependiendo de la duración, como pueden ver acá permítanme ver el puntero, acá está. Entonces, como pueden ver acá, nuestra jornada laboral por norma son 8 horas de trabajo, ¿sí? Esa es la jornada básica normal que todos tenemos. 8 horas, y si yo me pongo a 85 decibeles o más, ¿no? O más, entonces estoy frente a un riesgo de perder audición, producto de mi exposición a un ruido. Vuelvo a repetir, son 8 horas de trabajo en el cual yo me voy a exponer a 85 decibeles de ruido ambiental, ruido, no sonido. Entonces, si yo no me protejo, ¿no? Si yo no me protejo, entonces evidentemente estoy entregando mi oído para que el ruido vaya poco a poco perdiendo mi audición, que lo vamos a ver en adelante vamos a ver cómo el ruido maltrata mi oído, ¿sí? Cómo lesiona mi oído. Entonces, quedémonos con esta fórmula. 8 horas por 85 decibeles es la fórmula para yo decir que estoy en riesgo de perder audición por el ruido. Evidentemente, si yo trabajo 8 horas y trabajo a 90 decibeles, mi riesgo se incrementa notoriamente. Hay personas que no trabajan 8 horas, sino que trabajan 12 horas, porque hacen horas extras. Entonces, para yo tener daño por ruido, esas 12 horas tendrían que estar expuestos yo a un poquito menos, que son 83 decibeles. O sea que ahí la fórmula cambiaría. 12 por 83 u 8 por 85 serían los niveles en los cuales yo me expongo al ruido. Me expongo de una forma inadecuada a que el ruido me ocasione un daño en mi oído, ¿sí? Entonces, obviamente, todas las personas que están a cargo de los trabajadores, sean los ingenieros de seguridad y salud de trabajo, o sean los médicos ocupacionales, o la persona encargada de este cuidado en el trabajador, debe entender que si una persona se expone a más de 85 decibeles cuando trabaja 8 horas, pues se ve obligado el empleador a dar una protección auditiva, sean los EPPs, los que llaman los taponcitos, comúnmente conocidos por los trabajadores como los chisitos, así los llaman, o las copas u orejeras, que es la forma de protección. ¿Listo? Entonces, no es muy difícil darse cuenta a este señor, este perforista, miren cómo está taladreando, y espero, no se logra ver acá, pero espero que esté usando sus EPPs auditivos. Y hay trabajos que no tienen que ver, o sea, hay labores de exposición al ruido que no tienen que ver con trabajos, sino son hobbies, por ejemplo, ¿no? Este señor usa un rifle, un arma de fuego, y evidentemente acá, en esta parte, es donde emerge una alta cantidad de ruido. Pero este ruido del trabajador es muy diferente al tipo de ruido que sale de acá. El ruido que sale de acá es un ruido continuo, ta, 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 ta. En cambio acá es un ruido explosivo, ¡bum! Un solo sonido, ¿sí? Ambos tienen capacidad de daño en el oído, ambos. La diferencia es el tipo de ruido. Mientras que acá es un ruido constante y permanente, acá es un ruido impulsivo, es una explosión prácticamente, ¿sí? Tienen diferentes formas como se hace daño al ruido, y eso es lo que en adelante voy a conversar brevemente con cada uno de ustedes. Ahorita me estoy expandiendo porque les estoy dando un panorama de lo que vamos a conversar, ¿sí? Muy bien. Entonces, como le dije acá, hay tipos de ruidos. Los ruidos pueden ser, disculpen un ratito, los ruidos pueden ser impulsivos. Dense cuenta cómo es el ruido de un rifle, ¿no? Un disparo de un arma de fuego, de una granada. Ustedes han visto en 28 de julio, cuando antes se hacían los camaretazos, ¿no? Había una persona que disparaba 21 cañonazos, ¿no? Que era la forma como el ejército manifestaba su presencia en 28 de julio, ¿no? Eran 21, ¡boom! ¡Boom! Y se han visto a ver a la persona que estaba al costado jalando el gatillo, digamos así. Esa persona está expuesta a 21 ruidos impulsivos que puede estar por cerca de 120, 130 decibeles. O sea, son ruidos altísimos, ¿no? Pero no es solo eso, sino que es un ruido de breve exposición. O sea, es como decir, el nombre lo dice, no es impulsivo, es un solo golpe. ¡Bum! Entonces, ese ruido tiene, como ven acá en la gráfica,
una sola presentación, pero es tan o más dañino que el hecho de que yo esté perforando, ¿sí? Solo que la perforación, como vamos a ver acá, luego tiene otras formas de expresión. Y acá se los presento, miren. Los ruidos que no son impulsivos son ruidos llamados ruidos continuos. Y eso es el ejemplo de los ruidos al cual estamos sometidos todos, mayormente, ¿no? Lo que estamos en la calle, por ejemplo, el claxon, la bulla de, no sé, pues de los parlantes, ¿no? En una discoteca, en un concierto musical, póngale pues en una, no sé, en un trabajo con, si al costado mío están haciendo una obra civil, una construcción de un edificio, olvídense, tengo ahí al costado mío ruidos, ¿no? Ruidos que tienen que ser controlados de alguna manera. Y miren cómo es el tipo de ruido acá, miren. Tienen esta distorsión, ¿no? O sea, son ruidos continuos, a diferencia de este, miren. Entonces es un ruido impulsivo, en conclusión se caracteriza por ser un ruido de alta intensidad, pero de breve duración. Es como un golpe. En cambio acá, esos son ruidos continuos, no son impulsivos, son también ruidos de alta intensidad probablemente, pero son continuos. Y eso hace una diferencia notable en lo que uno va a tener como consecuencia en la parte auditiva. Los trabajadores tienen generalmente esto. Las personas que tienen ese tipo de... Un ratito, por favor. Los que tienen este tipo de sonido, son de tipo impulsivo, como le dije, de breve duración, ¿sí? En cambio, estos de acá son sonidos continuos, ¿sí? La fisiopatología es muy diferente. La forma como hace el daño es muy diferente. Lo vamos a aclarar en un momento, ¿sí? Ahí tienen el ejemplo. Es el perforista, se somete a esto. Este señor de acá está sujeto a este ruido impulsivo. Estos son trabajos continuos, son trabajos, personas trabajadoras, perdón. En cambio, quizás acá el tema no sea un trabajo, si es que lo es, no sé, pero el hecho es que esto por lo general suelen ser hobbies, ¿no? Entonces ahí tienen los términos. Entonces el trabajador tiene un ruido continuo disarmónico y este tiene un ruido completamente impulsivo, ¿sí? Son cosas diferentes en ese aspecto. Muy bien. Entonces, ahora conversemos sobre lo que es el trauma acústico, que es exactamente el término que representa el daño por el ruido, ¿sí? Mi oído va a estar sujeto a pérdida de audición producto de una exposición continua al ruido. Entonces, esa exposición continua al ruido va a ocasionar en mi oído un problema llamado trauma acústico, ¿sí? El término médico, por decirlo así, sería trauma acústico. El trauma acústico, como ya les he mencionado, puede ser una exposición única, pero de alta intensidad, como podría ser, creo, esto de aquí. Déjame ver si es correcto esto. Bueno, creo que no se escucha acá. Muy bien. Un minutito, por favor. Bueno, parece que no sale. Bueno, son diferentes tipos de ruidos, ¿sí? El caso que el tema agudo, la exposición aguda es un disparo único, ¿sí? En cambio, el trauma acústico crónico es un sonido continuo. Ese sonido continuo un minutito, por favor. Entonces, el trauma acústico agudo tiene que ver básicamente con la exposición, como le dije hace un momento, de un sonido único de alta intensidad, ¿sí? De breve duración, 1 o 2 milisegundos de sonido. En cambio, el trauma acústico crónico es una exposición continua, día tras día, día tras día, día tras día. El sonido puede ser de alta intensidad igual que esto, puede ser, pero la diferencia es la forma como se presenta. Esto es impulsivo, esto es un sonido continuo, ¿sí? Tienen formas muy diferentes de poder ocasionar daño en el oído. Así que esa es la diferencia entre un trauma acústico agudo y un trauma acústico crónico. Esto es lo que llamamos un accidente laboral, por ejemplo, ¿no? Estoy trabajando y hay una explosión a mi costado, obviamente es agudo, y esto es lo que llamamos la enfermedad ocupacional.
el trauma acústico crónico. Entonces, son formas diferentes de presentación. ¿Sí? Yo puedo ser un perforista día tras día, años, 5, 10, 15 años trabajando en la mina. Puedo tener una enfermedad ocupacional, pero si por accidente explota una dinamita a 50 metros míos, pues obviamente voy a tener otro tipo de problema adicional, que es un trauma acústico agudo. ¿Sí? Puedo no ser trabajador, pero estoy caminando por la calle y digamos que en Navidad explota pues uno de esos tremendos cuetones que hay, llamados creo con nombres así de mamarrata o algo por el estilo, y hay peores creo que ellos. Eso, no duden que eso, si se me explota a mi costado, eso me va a ocasionar un trauma acústico agudo. Y puede ser pero tan perjudicial que en unos milisegundos tú te puedes quedar con una pérdida de visión bastante significativa. Así que eso sería una recomendación, por favor, ¿no? O sea, no pensemos que eso es de valientes, que, a ver, exponte y vas a ver que no te ocasionan. No, eso uno no sabe cuánto daño te va a ocasionar, pero de que te ocasiona daño, te ocasiona daño. Así que en eso tengan en consideración, por favor, el trauma acústico, ser un trauma acústico agudo. Y si yo tengo un trabajo el cual me expone a un ruido ocupacional continuo, ejemplo, un mecánico, ¿no? Ejemplo, una persona que hace tema de operación, tema operativo en una industria, ¿no? Técnicos electricistas, técnicos mecánicos, todos ellos van a estar sujetos a esto. Y si no se protegen, pues obviamente daño por ruido. ¿Hay diferencias en cómo es que ocasiona daño? Por supuesto que sí, ¿no? Acá es un tema un poquito médico, pero me permito darles para entender que cuando hay un trauma acústico agudo, la forma como se pierde la audición es por necrosis, o sea, muerte en el momento de células ciliadas, muerte en el momento de la estructura interna del oído. En el momento. Acá no hay plazos, acá son 2, 3, 4 minutos, ¡brum!, se viene abajo toda la estructura auditiva, ¿no? O buena parte del mismo. En cambio, en el trauma acústico crónico, la forma como ocasiona el daño es por un término llamado apoptosis, que significa muerte programada, o sea, eso se va programando paulatinamente. No es que esto se muera, la célula, yo trabajo ahorita como perforista y ya mañana no tengo células, no, se va acumulando unas sustancias dentro del oído y produce la muerte de la célula en esas circunstancias. Entonces son mecanismos diferentes. La muerte es inmediata, necrosis. Acá la muerte es programada, o sea, tiene un plazo. Entonces, en ese plazo de tiempo, los trabajadores podrían estar sujetos a algún tipo de prevención auditiva, algún tipo de medicamentos o algún tipo de intervención que evite que este trauma acústico crónico lesione definitivamente mi oído. Acá no tenemos muchas chances, acá las tenemos, ¿sí? Bien. Entonces, siguiendo un poquito con esa explicación, podría mencionarles que la forma como, imagínense acá, por favor, si es que no tenemos todavía el tema de trabajo, imaginaros el tema de una explosión, el cuetón, ¿no? El cuetón de Navidad, ¿no? Esos enormes que suenan una barbaridad, que me parece increíble que puedan tener eso en la comunidad realmente. Pero imagínense que están caminando y de casualidad explota eso a sus costados. Entonces, en ese ratito, en esos segundos, se va a producir una lesión vascular en el oído, ¿sí? O sea, los vasos sanguíneos se colapsan dentro del oído interno, ¿no? Dentro del oído interno, y eso produce un edema, o sea, una inflamación en las células del oído, proceso inflamatorio, y hay, sobre todo esto, ruptura celular, ¿no? Es como si hubiera entrado y ahí aniquilé todas las células de la parte interna del oído, y eso va a producir, en la mayor cantidad de los casos, necrosis, o sea, muerte de las células ciliadas que están acá. Este es nuestro oído interno. Estas son las células encargadas del procesamiento de la audición. Entonces, si estas se mueren, pues evidentemente va a traer como lesión la pérdida de visión, ¿sí? Y está, mira, se mueren las células inmediato, ¿eh? Y la persona baja su audición notablemente. Quizás, para no exagerar o no se entienda de mala forma, no es que necesariamente me vaya a quedar sordo, o sea, 100% de pérdida, no se trata de eso. Se trata de que probablemente voy a perder una buena cantidad de mis células, las cuales lamentablemente en muchos de los casos no lo voy a recuperar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede. En cambio, en el trauma acústico crónico, en el trabajador, en el mecánico, en el perforista, en el soldador, en el técnico electricista, o en todo aquel trabajador que está dentro de una obra civil en la cual se expone, por ejemplo, a un taladro o al corte de la pared con una moladora, ¿no? O lo que ustedes quieran someter a ruido. Eso no interesa de dónde proviene el ruido. El tema es que uno se expone a este ruido que está acá, ¿no?
Entonces, ese ruido, esta es la célula, ¿ya? O sea, esta es la, digamos, nuestro oído interno tiene una cóclea, y esa cóclea, dentro de la cóclea, tenemos células, llamadas células ciliadas. La naturaleza nos ha otorgado a nosotros cerca de 18.000 células. Entonces, esas células, acá la estoy dibujando una sola célula, esta es una, digamos, la pared de la célula. Un poquito de imaginación, por favor. Entonces, esa célula, una de ellas, va a estar sujeto a este estrés mecánico llevado por el ruido. Este estrés ingresa a la parte de la célula y le va a producir una isquemia, una alteración en el flujo sanguíneo. Entonces, eso va a producir en la persona, en los trabajadores continuos, imagínense en la mina, imagínense cualquier trabajador que no se protege, y va a fabricar dentro del oído unas estructuras llamadas, unas sustancias químicas llamadas radicales libres, o también llamadas sustancias relacionadas al oxígeno, llamadas radicales libres. Son estas moléculas químicas, miren, tan pequeñitas, ciertamente tan pequeñitas, pero que tienen una capacidad para producir unas lesiones dentro de la estructura celular, básicamente de unas estructuras dentro de la célula que se llaman las mitocondrias. Mire qué tan bioquímico puede ser esto, ¿no? Qué tan interesante dentro de la estructura o los cambios internos dentro de la célula. Entonces, esto lo que quiero poner acá no es para que se aprendan necesariamente los nombres, sino para entender de que el ruido externo, ninguna persona somos inmunes al ruido. A todos nos va a ocasionar de todas maneras este proceso. Y miren la medicina qué tan interesante puede ser, que ya hizo la comprensión perfecta de cómo se ocasiona el daño por ruido. Y es obviamente esa estructura, mire todo lo que se ha estudiado sobre esto de aquí, tanta profundidad, que va a ocasionar daño, ¿no? A nivel de la estructura del ADN. Imagínense, del ADN. Y eso va a hacer que la persona tenga fragmentación de nuestra estructura interna y muerte, apoptosis programada. O sea, para que suceda todo este proceso que les he mencionado acá, todo este camino que les he mencionado, para que suceda todo esto, no pasa de un día a otro. Esto pasa en años. Pero nadie se salva. Si no nos cuidamos, todos tenemos problemas, ¿sí? Eso es lo que trato de manifestar en esta expresión, ¿sí? Entonces, si se mueren nuestras células, es porque se van a liberar sustancias tóxicas. Y eso ocasiona, pues, lo que llamamos toxicidad por la exposición al ruido, ¿sí? Y eso lesiona, pues, nuestra célula ciliar, nuestro nervio. Miren qué tan intenso y tan profundo puede ser un, entre comillas, banal ruido, pero cuando lo entendemos el proceso y entendamos que este es un tema de carácter fisiológico, ¿no? Médico, pues evidentemente ninguna persona se libera de esto, ¿no? Por eso que hay que aprender a cuidar nuestros oídos. Muy bien, ahora, ¿qué factores influyen en esa lesión? O sea, acá todos pueden estar expuestos al ruido. Entonces, perdón, todos estamos potencialmente con la posibilidad de exponernos al ruido, pero no todos vamos a hacer necesariamente una alteración significativa de la audición. Unos sí, otros no. Entonces, ¿cuál es la diferencia para que yo, por ejemplo, si yo tengo a dos personas a quienes les son perforistas, tienen la misma edad, entonces deben haber casos, debe haber alguna circunstancia que haga que uno de ellos se perjudique más que el otro. Porque evidentemente los dos no se van a perjudicar al mismo nivel. ¿De qué va a depender que uno se perjudique más que el otro? De todos estos factores que están acá. La edad, evidentemente una persona de edad mayor, ¿no es cierto? Un adulto mayor, por ejemplo, va a tener mayores chances de tener mayor daño por ruido. En relación al sexo entre hombre y mujer, en realidad no se han marcado muchas diferencias, ¿sí? Algunos consideran que el sexo masculino está más expuesto que el sexo femenino, pero en realidad no hay algo serio en ese aspecto. El nivel de ruido, evidentemente, ¿no? Si yo me expongo a un nivel de 86 y otro se expone a 100 decibeles, evidentemente el que se expone a mayor cantidad de ruido tiene más chances de perder audición comparado con el de 86 decibeles, ¿no? Horas de ruido por día. Si yo trabajo en un día 8 horas, pero de las cuales solamente 4 me expongo a ruido, versus el otro que se expone las 8 horas, pues evidentemente tiene más chances, ¿no? El que se pone mayor cantidad de horas. Año de exposición, también es una variable muy importante. Una persona que tiene un año trabajando en perforación versus uno que tiene 20 años trabajando, sin duda el que tiene un año todavía está en una fase de preparación, por decirlo de una manera, para perder audición. En cambio, el que tiene 20 años ya debe tener manifestado en su examen de audición la pérdida de audición.
Si yo tengo enfermedades auditivas previas, pues obviamente incremento mis chances. Ejemplo, si yo tengo el tímpano perforado, pues sin duda ese tímpano perforado incrementa mis chances de mayor daño por ruido, ¿sí? Si soy hipertenso, diabético, o si tengo alguna predisposición genética que me haga perder audición prontamente, ¿no? Esas son características que evidentemente pueden comprometer. Y eso es lo que vemos en estas gráficas, ¿no? Yo puedo haber empezado jovencito 30 años laborando y tengo una audición normal, como pueden ver acá, esta de acá, pero conforme voy trabajando y sin protección apropiada, miren cómo voy perdiendo la audición. Voy perdiendo, este tiene, no sé, pues 5 años trabajando, este tiene 8 años, 10 años, 15 años, 20 años, y yo ya empiezo a perder más audición. Pero si yo empecé trabajando a los 50 años de edad, miren cómo, o a los 60, miren cómo la edad influye en mayor pérdida de audición, ¿sí? O sea, eso significa a qué edad, digamos, yo empecé a exponerme al ruido. Si lo hago a los 30 años de edad, tengo esta pérdida de audición, ¿no? En el tiempo, ¿no? En el tiempo. 5 años a 10 después de la exposición, ¿sí? O sea, acá estoy comparando ese tipo. En cambio, si yo tengo más tiempo trabajando y empiezo más tardíamente, o sea, tengo más edad a la hora que yo empecé a trabajar, miren cómo se pierde notoriamente. Entonces, la edad es un factor de riesgo para tener mayor pérdida y también la cantidad de años en los cuales yo me expongo, ¿sí? Son las consideraciones. Y la audición se comporta así, ¿no? Si yo me expongo a un ruido, pero no uso una protección apropiada, mira, a los 5 años yo ya empiezo a perder audición. Una audición normal debiera estar acá, en 10, 5, 15, 15, 10, 20, 0, 5, en este rectángulo que está acá. Ahí, como esta de acá, como esta, así debiera desarrollarse nuestra audición en todas las frecuencias. Pero acá claramente ven que ya empezó a perder audición. Acá más. Entonces, esta es una persona que tiene 5, 6, 8 años trabajando con ruido, que tiene 10, 15 años, él tiene 20 años, tiene 30 años expuesto al ruido, pero con una diferencia, que estas personas no están protegidas. O sea que evidentemente si el médico o el ingeniero de salud en el trabajo le proporcionó su EPP, sus tapones, pero él, el trabajador, por desobediencia, no lo utiliza porque le molesta, porque le fastidia, bueno, acá están las consecuencias. Y también las empresas que son, digamos, entre comillas, poco serias, también, ¿no? Se les ponen al trabajador, pero no le otorgan ni un EPP, pues obviamente acá son las consecuencias, ¿no? Entonces, esta es una evolución normal o natural de una persona que se expone al ruido, pero sin una protección apropiada, ¿sí? Eso es lo que trata de decir este gráfico de acá. Y miren, en esta gráfica podemos ver nuestras células del oído interno, ¿no? Que son como una especie de triangulitos, pero bien acomodados, bien columnares. Miren acá, 15 o 20 años después, donde están las flechas, ahí estaban nuestras células, ¿sí? Ahí estaban nuestras células. Acá lo de negrito son nuestros nervios auditivos. Acá son como unos tronquitos secos. Entonces, toda la estructura del oído interno pierde. Entonces, este ruido externo que uno piensa que no nos va a hacer daño, miren toda la transformación que ejecuta, ¿sí? Para las pruebas diagnósticas, y ahí está nuestra licenciada Carmen, necesitamos básicamente 3 consideraciones para hacer una buena prueba y diagnosticar adecuadamente a un trabajador que tiene pérdida de audición. Son los siguientes, ¿no? Un examinador entrenado, una cabina audiométrica y un audiómetro. Son la triada que tiene que existir para poder hacer una buena evaluación auditiva, ¿sí? Eso tiene que cumplirse necesariamente. Entonces, las evaluaciones auditivas que les van a ofrecer cuando está uno en un trabajo expuesto al ruido, o si me explotó un cuetón y quiero irme a evaluar si ese cuetón me produjo o no daño en mi audición, entonces el personal entrenado, sea un técnico de enfermería, sea una licenciada de enfermería, sea un médico, cualquier de los personales de salud que les he mencionado, le va a ejecutar esta prueba llamada audiometría, el cual consiste en la medición de la vía aérea y una medición de la vía ósea. Así se llama, es una técnica para, obviamente, técnica de medición de audición, ¿no? En lo cual existen criterios para pasarle sonido y saber si la persona escucha o no escucha, ¿no? ¿Sí? Son estas 2 mediciones que naturalmente se tienen que hacer para yo poder tener una conclusión de mi estudio. Y eso, obviamente, tiene como finalidad valorar y saber cómo está mi cóclea. Mi cóclea es mi oído interno. Y acá dentro de esta estructura que está en azul, yo tengo las células ciliadas, que son cerca de 18.000. Y esas células se van a ir perdiendo poco a poco en función a que me ponga el ruido,
pero sin una protección apropiada llamada EPPs o equipos de protección personal, en este caso de tipo auditivo, ¿sí? Esa es nuestra cóclea. Y hay explicaciones muy fundamentadas ya actualmente por la cual la frecuencia de 4000 Hz es y será la frecuencia más comprometida en el daño por ruido, ¿sí? Esa frecuencia auditiva es la que naturalmente perdemos. Y es lo que vemos acá, miren. Estas células ciliadas están bien conformadas, están bien bonitas, pero cuando ya nos sujetamos al ruido y tenemos años, podemos tener por un mecanismo de apoptosis, si es que la pérdida es aguda, o por un mecanismo de, perdón, por un necrosis, si es que es agudo, o apoptosis, si es que es crónica, pero igual lo que vamos a concluir es que la célula ciliada se desarma, se pierde su arquitectura. Miren. En buena cuenta se muere, para hacerlo más explícito, ¿sí? Entonces, estas células ciliadas ya no son funcionantes. Consecuencia, la persona baja su audición, ¿sí? Ahí está el taladro, y ahí están las células que se desarman, ¿sí? La audiometría es la consecuencia de esta prueba de acá, ¿no es cierto? O sea, cuando uno hace este examen de evaluación audiométrica, la consecuencia, la obtención del examen será la audiometría tonal. Y esta es una audiometría normal, ¿no? Valores por encima de 20 es lo que todos debiéramos pretender tener, todas las personas, ¿sí? O al menos así ingresamos a un trabajo, normalmente. Si nos sujetamos al ruido laboral, podemos llegar a tener esto, ¿no? Y empieza a desarmarse nuestra función auditiva. Miren, se empieza a perder audición. Y esta es la típica gráfica de un trabajador expuesto a ruido. Es la típica gráfica, una pérdida de tonos agudos, ¿no? Se van perdiendo los agudos. Pero si sigue avanzando esto, bueno, es una gráfica menor en todo caso, ¿no? Esta pérdida de audición es inicial, esta es un poquito más compleja, más intensa, por cierto, es una pérdida leve, es una pérdida moderada de la audición, producto de una exposición al ruido, y esto ya es un caso severo, ¿no? Como pueden ver acá. ¿Puede llegar una persona a tener esto producto de un daño por ruido? Es muy probable que sí. Y si a eso le sujetan, pues, que la persona después de trabajar escucha sus audífonos, ¿no? Para escuchar música durante 4 o 5 horas, duerme con su audífono a un volumen importante, pues está sumando problemas, ¿no? Está sumando problemas. Entonces, la exposición continua al ruido puede llevar a una disminución auditiva progresiva. Esto es lo que caracteriza a un trabajador, ¿no? Una exposición continua al ruido. Acá faltó quizás poner una exposición continua al ruido, pero sin una protección apropiada, puede llevar a una disminución auditiva progresiva. E irreversible, sobre todo, ¿no? Es lo más triste en esto, es lo irreversible. O sea que no hay forma ya de recuperar. Una vez hecho el daño, no hay forma de recuperar. Entonces, ahora hablemos cómo mido el ruido, ¿no? Ustedes habrán visto, no sé, en noticias, pero las municipalidades cuando hacen, entre comillas, sus exploraciones, ¿no? Se van a los mercados o se van a las discotecas con este aparatito para ver cuánto daño, cuánto ruido hay en ese lugar, en ese ambiente, ¿no? Entonces, imagínense esta industria, esta industria, ¿no es cierto? Este centro industrial. Digamos que es un centro de operaciones para fabricar botellas, ¿no? O cualquier, enlatados, conservas, ¿no? Son 1000 personas que están en un centro laboral y tienen diferentes áreas de trabajo. Entonces, el médico ocupacional o el ingeniero en salud y seguridad del trabajo va con este aparatito y se va a parar en cada parte, ¿no? En cada zona, tratando de ver qué ruido tienen en estas zonas determinadas. Entonces, se establece un mapa de ruido. Y ese mapa de ruido es lo que podemos ver acá, ¿no? Es de la misma industria. Entonces se va por cada lugar y va estableciendo dónde están los lugares de mayor exposición al ruido para hacer una protección diferenciada a cada trabajador que ubique. Entonces, por ejemplo, evidentemente acá este es el centro, es el área operativa. Entonces, en esa área operativa, mira, a cuántos ruidos se expone ese trabajador, a 100 decibeles. El ayudante de ese trabajador, el vecino, está en 95 y sucesivamente como se va alejando. Las áreas administrativas probablemente estén por acá, a 80 decibeles, ¿no? El área de almacén, por acá, 80. Pero en fin, o sea, lo que usted puede darse cuenta es que los ruidos tienen diferentes valores de acuerdo a dónde está el origen del ruido. Entonces, un trabajador que está ubicado o trabaja en de 100 decibeles, no puede permanecer 8 horas, evidentemente, ahí tiene que tener una rotación, un cambio.
o por lo menos no puede ponerse más de 4 horas, ¿no? Entonces, el trabajador de 100 decibeles con su protección apropiada tiene que rotar, no puede estar permanentemente en esto. O sea, el médico o el ingeniero tiene que usar estrategias para que este trabajador no se exponga continuamente a un ruido, aún con EPPs, aún con EPPs. Bueno, igual pasa en las discotecas, no duden por favor que ustedes cuando van a bailar tienen los parlantes al costado, tengan en cuenta en eso, no se pongan frente a un parlante, porque eso sería totalmente perjudicial, porque eso se comporta como un ruido agudo, y esos parlantes pues botan 100, 120, 130, 150 decibeles, o estén bailando ahí sus 4, 5, 6 horas, no duden que sus oídos van a sufrir pérdida auditiva, quizás no severa, pero va sumando, ¿no? Va sumando el daño. Así que seamos conscientes de todo eso, ¿sí? Diferente es que tengamos un ambiente de oficina más tranquilo, donde los niveles de ruido acá pueden llegar a ser, pues, ¿cuánto? 60, 70 decibeles, ¿no? Pero esos ruidos de 60, 70 decibeles no están en la capacidad de producir daño, porque para yo tener daño auditivo necesito traspasar 85 decibeles por 8 horas de trabajo. O sea que si yo trabajo 8 horas y mi ruido acá ambiental es 70, estemos tranquilos, ¿no? Eso probablemente no va a ocasionar daño por ruido, ¿sí? En un ambiente de oficina, por ejemplo, así, ¿no? Muy bien, finalizamos con el tema de la protección auditiva. ¿Cómo hacemos para poder evitar ese daño? La única manera lógica, práctica, responsable, es mediante los factores de protección auditiva, ¿sí? Miren, si el oído mismo, por nuestra naturaleza es tan sabia que nos da mecanismos de protección orgánicas o funcionales propias, ¿no? El oído mismo tiene un sistema de protección, y ese sistema de protección tiene que ver con unos fenómenos de contracción. Cuando yo me pongo un ruido intenso, ¿no? Este musculito que está acá, que se llama el músculo del martillo, así se llama, ¿no? Se contrae tan fuerte que hace que el tímpano se cobije de alguna manera, se ponga tenso. Entonces, eso de alguna manera amortigua el ruido, el impacto del ruido, pero no lo va a hacer en forma constante, porque esta contracción dura tantos milisegundos que lo que venga en adelante, si no nos protegemos, olvídense, sí ocasionando daños. Esta es una protección natural, innata, propiamente, pero es una protección completamente inicial. Se protege al impacto inicial. Es decir, por ejemplo, yo prendo, estoy perforando, ¿no? Y inicio la perforación, ahí me protege. Pero lo que venga adelante no me va a proteger, evidentemente, porque esto se fatiga, este músculo se fatiga, pero es una muy buena protección inicial. Entonces, miren lo sabio que puede ser nuestro oído, tanto en la parte de ese músculo que les he mencionado, como en la parte interna del oído, en la parte ya neurosensorial, en el nervio, en la parte más compleja del entendimiento auditivo. También hay mecanismos neurológicos que hacen que uno sino atenúe un poco ese problema de la audición, de la exposición al ruido. Entonces, trato de mencionarles esto para que comprendamos que nuestro oído tiene mecanismos propios de protección, pero que muchas veces y evidentemente no tiene por qué ser suficiente, porque el oído humano no entiende por qué la persona teniendo un EPP no se protege, ¿no? O sea, nos protege inicialmente, pero no en adelante, porque se supone que dirá, pues me imagino, ¿no? El oído dice, bueno, esta persona tiene una forma de pensar que puede protegerse con unos EPPs, ¿por qué no lo hace? Yo le voy a ayudar inicialmente, pero en adelante entiende que el ser humano tiene que saber protegerse, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, ese mecanismo de protección natural que tenemos ayuda, pero no completamente. Pero existen factores que tienen que ver ya probablemente con la protección. Por eso que si al trabajador le otorgan estas orejeras o le otorgan los EPPs, los tapones auditivos, lo que llamamos los chisitos, entonces esto de acá debe ofrecer un mecanismo de protección al ser humano, a la persona expuesta al ruido. Pero va a depender básicamente de que la persona tenga un ajuste adecuado, o sea, se coloque bien sus EPPs, y lo otro es que lo usen en un tiempo adecuado, ¿sí? Esas son las dos condiciones que tiene que ofrecerse para que la persona tenga una protección apropiada. Entonces, miren, tiene que haber una serie de factores para que la persona pueda realmente decir que está protegida. Y uno de ellos es la utilización apropiada de sus EPPs, ¿sí? Utilización apropiada de los EPPs. Eso es muy importante. No hay otra manera de protección, no hay otra forma.
El resto, que no sea protección, es básicamente rehabilitación y no que no quisiéramos llegar a esos puntos porque evidentemente no es lo más importante. Muy bien, entonces espero haberles dado un panorama. Esto es un tema, obviamente, que tiene mucho trasfondo del aspecto médico, funcional, fisiológico, fisiopatológico. Sin duda es un tema muy, muy interesante. Los he presentado para que se animen un poco de repente a ver ese aspecto, ¿no? Desde su perspectiva, evidentemente, ¿no? Pero veamos, por favor, que no podemos ser ajenos al ruido. El ruido existe, el ruido está presente. El ruido puede estar en forma constante o puede ser un accidente, pero tenemos que aprender a protegernos, a cuidarnos. La mejor manera es la prevención y quizás por ahí los controles auditivos que puedan haber para tratar de evitar esa exposición al ruido. Bueno, muy bien. Entonces yo agradezco infinitamente la invitación, la licenciada Carmen Mandaré. Te agradezco mucho haberme invitado a esta participación. Espero que haya sido que sea, perdón, de utilidad para su información. Y estoy al tanto para cualquier comentario que pueda haber. La licenciada espero que pronto pueda ofrecer mis contactos para que podamos ayudarle de la mejor manera en ese aspecto, ¿sí? Muchas gracias y espero que tengan éxito y cuídense mucho, por favor, que todavía estamos en la temporada en relación al COVID. Cuidémonos, por favor, todavía. Ya falta poco para estar mejor, ¿sí? Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Saludos.